de modo súbito un joven de 21 años. 2 años más tarde, en septiembre de 1997, mientras caminaba, murió su prima de la misma manera. Ambos tenían la misma edad y su familia procedía de un pequeño pueblo en la isla de Gran Canaria denominado San Bartolomé de Tirajana. Las autopsias que se le practicaron a ambos no revelaron ningún hallazgo que justificara la causa de la muerte. La familia, preocupada por la constante presencia de la muerte entre los suyos, decidió elaborar un pequeño estudio familiar en el que se establecían conexiones con otros fallecimientos súbitos de personas menores de 30 años. Todo parecía indicar que se trataba de una enfermedad genética. En mayo del 2001, un miembro de la familia desarrolla un cuadro de pérdida de conciencia con semiahogamiento. Tuvo que ser reanimado e ingresado en el hospital. Durante su ingreso no se documentó ningún hallazgo clínico ni eléctrico que justificara el cuadro sincopal. A pesar de ello, se le inserta un desfibrilador automático implantable, puesto que un hermano suyo de 11 años había fallecido en una piscina de manera similar, y sobre todo porque existía una alta sospecha de que la causa de la muerte súbita de sus familiares cercanos fuera una arritmia ventricular maligna. En octubre de 2004, una hermana de esta desarrolla un cuadro sincopal mientras nadaba y por la misma razón se decidió también insertar un desfibrilador automático implantable. El 13 de noviembre del 2004, el desfibrilador de esta persona se activa ante un debut de la enfermedad. Por primera vez, se documenta en esta familia una arritmia ventricular polimórfica muy rápida, que es revertida a ritmo sinusual tras una descarga apropiada del desfibrilador. Era la primera documentación gráfica que se tenía de la enfermedad. Después de 4 años de inactividad, en julio de 2005 se activó el DAI de su hermana. Aquel era el primer dispositivo instalado y por segunda vez en un breve lapso de tiempo se volvía a confirmar el diagnóstico de taquicardia ventricular polimórfica de probable causa genética. En ese mismo año, mientras continuaban los estudios clínicos, falleció súbitamente un joven de 25 años mientras dormía. Era el segundo hijo fallecido de una familia de 3 hijos y hermano del primer joven de 21 años que habíamos comentado. Mientras tanto, en el sur de Gran Canaria se seguían produciendo fallecimientos súbitos en niños y personas jóvenes, todas menores de 30 años, con una característica común: la necropsia siempre era completamente normal o negativa. El 30 de junio de 2002 y el 20 de mayo de 2003 fallecieron de forma súbita 2 hermanas de 14 y 10 años, mientras una jugaba y otra nadaba en una piscina respectivamente. En ese mismo año 2002 falleció el 2 de septiembre un joven de 23 años mientras corría, y el 7 de diciembre otro joven de 19 años mientras esperaba al autobús. Después de estas muertes consecutivas, comenzó a surgir la interrogante de si no habría algún nexo común entre todas ellas. Dado que todos proceden de la misma zona de San Bartolomé de Tirajana y el comportamiento clínico de la enfermedad era bastante similar entre estos 4 grandes grupos familiares, ¿no estarían emparentados entre sí? Un equipo multidisciplinar puso en marcha una profunda investigación genealógica. Se recogieron fuentes documentales en archivos parroquiales, civiles, municipales, hemerotecas, así como el testimonio oral de los pacientes más ancianos. A finales de 2004, las familias descubren que estaban emparentadas y que poseían ancestros comunes bastante lejanos, y que en realidad eran ramificaciones de un mismo árbol genealógico. Un árbol que actualmente posee más de 2.000 miembros, más de 400 familias y más de 1.000 líneas genealógicas. Descubrieron que todas las ramas entroncan en un matrimonio establecido en Tunte en 1804, de quienes nacieron 7 hijos con su correspondiente descendencia, y que sus raíces nacían en Risco Blanco, La Culata, Tahivía, en la misma comarca de San Bartolomé de Tirajana. Al descubrir la conexión de sus antepasados, se ponen en marcha una serie de estudios clínicos en todos los posibles miembros de esa familia. Se insistía en encontrar un parámetro que ayudara a detectar a quienes podían estar afectos por la enfermedad y prevenir su aparición. A pesar de ello, en julio de 2006 falleció súbitamente un niño de 14 años mientras bailaba, y en junio de 2007 falleció súbitamente una niña de 13 años, tercera hermana con muerte súbita de una familia de 4 hijos que falleció en un parque de atracciones.
Paralelamente a los estudios familiares y clínicos, muestras sanguíneas de los pacientes afectados fueron enviados al laboratorio del Dr. Ramón Brugada para su análisis genético. En diciembre del 2007 se nos comunica que varios miembros de esta familia son portadores de una mutación en el gen que codifica el receptor cardíaco de la rianodina. Se produce un cambio de aminoácido en la región citosólica de la proteína en la posición 357, cambiando de una glicina a una serina. A raíz de dicho descubrimiento, se realiza el genotipado de alrededor de 2.000 personas con sospecha de pertenecer a dicha familia, detectándose que en el árbol genealógico entroncan en un punto anterior, concretamente a un sujeto nacido en 1749 que se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. El árbol previo que hemos mostrado pertenece a uno de sus hijos. En un periodo entre 2007 y 2011 hemos genotipado alrededor de 2.000 personas con sospecha de pertenecer a dicha familia, detectándose 215 pacientes positivos para la mutación G357S, de los que 36 pacientes habían fallecido súbitamente con una edad media de 18 años. Nos quedamos con una población de 179 pacientes portadores vivos de una mutación en el gen de la rianodina. Hemos elaborado un protocolo clínico de seguimiento y tratamiento de estos pacientes desde una comisión establecida en nuestra región, debido a la complejidad de la enfermedad y a la ausencia de datos publicados. El protocolo consistía en realizar una prueba de esfuerzo, un Holter y una ecografía sin tratamiento. Y posteriormente se inicia tratamiento beta-bloqueante a dosis crecientes, evaluándose cada 3 meses con prueba de esfuerzo la efectividad del tratamiento beta-bloqueante tanto en la frecuencia cardíaca como en la aparición de arritmias ventriculares con el ejercicio. Durante un seguimiento de 4 años no se han detectado eventos cardíacos en pacientes negativos para la mutación. En el año 2009, un joven de 16 años perteneciente a la familia y que no se había querido genotipar, fallece súbitamente mientras desarrollaba un esfuerzo emocional intenso. No estaba en tratamiento beta-bloqueante. Posteriormente, se comprobó la positividad de uno de sus progenitores. En el año 2010, otro joven de 33 años falleció súbitamente durante un esfuerzo físico. Su familia tampoco había querido genotiparse y posteriormente se comprobó que uno de sus progenitores era positivo para dicha mutación, y en muestras obtenidas de la necropsia se comprobó que el mismo paciente era positivo para la mutación. En la actualidad existen aproximadamente 30 pacientes familiares directos de pacientes positivos que no se han genotipado por negativa de los mismos, incluyendo algunos menores de edad. No cabe duda de que estamos en las primeras etapas de la integración de la genética en el diagnóstico y seguimiento clínico de los pacientes. Sin embargo, constituye todo un reto para los cardiólogos hoy en día el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos portadores debido a la gravedad de los síntomas cuando se producen y la poca reproducibilidad de los mismos. Se necesitarán nuevos estudios para determinar la efectividad de los diferentes tratamientos y, lo que es más importante, cuáles son los factores predictores que hacen que 2 pacientes con la misma mutación tengan diferente curso clínico. Falleció de modo súbito un joven de 21 años. 2 años más tarde, en septiembre de 1997, mientras caminaba, murió su prima de la misma manera. Ambos tenían la misma edad y su familia procedía de un pequeño pueblo en la isla de Gran Canaria denominado San Bartolomé de Tirajana. Las autopsias que se le practicaron a ambos no revelaron ningún hallazgo que justificara la causa de la muerte. La familia, preocupada por la constante presencia de la muerte entre los suyos, decidió elaborar un pequeño estudio familiar en el que se establecían conexiones con otros fallecimientos súbitos de personas menores de 30 años. Todo parecía indicar que se trataba de una enfermedad genética. En mayo del 2001, un miembro de la familia desarrolla un cuadro de pérdida de conciencia con semiahogamiento. Tuvo que ser reanimado e ingresado en el hospital. Durante su ingreso no se documentó ningún hallazgo clínico ni eléctrico que justificara el cuadro sincopal. A pesar de ello, se le inserta un desfibrilador automático implantable, puesto que un hermano suyo de 11 años había fallecido en una piscina de manera similar, y sobre todo porque existía una alta sospecha de que la causa de la muerte súbita de sus familiares cercanos fuera una arritmia ventricular maligna.
En octubre de 2004, una hermana de esta desarrolla un cuadro sincopal mientras nadaba y por la misma razón se decidió también insertar un desfibrilador automático implantable. El 13 de noviembre del 2004, el desfibrilador de esta persona se activa ante un debut de la enfermedad. Por primera vez, se documenta en esta familia una arritmia ventricular polimórfica muy rápida, que es revertida a ritmo sinusual tras una descarga apropiada del desfibrilador. Era la primera documentación gráfica que se tenía de la enfermedad. Después de 4 años de inactividad, en julio de 2005 se activó el DAI de su hermana. Aquel era el primer dispositivo instalado y por segunda vez en un breve lapso de tiempo se volvía a confirmar el diagnóstico de taquicardia ventricular polimórfica de probable causa genética. En ese mismo año, mientras continuaban los estudios clínicos, falleció súbitamente un joven de 25 años mientras dormía. Era el segundo hijo fallecido de una familia de 3 hijos y hermano del primer joven de 21 años que habíamos comentado. Mientras tanto, en el sur de Gran Canaria se seguían produciendo fallecimientos súbitos en niños y personas jóvenes, todas menores de 30 años, con una característica común: la necropsia siempre era completamente normal o negativa. El 30 de junio de 2002 y el 20 de mayo de 2003 fallecieron de forma súbita 2 hermanas de 14 y 10 años, mientras una jugaba y otra nadaba en una piscina respectivamente. En ese mismo año 2002 falleció el 2 de septiembre un joven de 23 años mientras corría, y el 7 de diciembre otro joven de 19 años mientras esperaba al autobús. Después de estas muertes consecutivas, comenzó a surgir la interrogante de si no habría algún nexo común entre todas ellas. Dado que todos proceden de la misma zona de San Bartolomé de Tirajana y el comportamiento clínico de la enfermedad era bastante similar entre estos 4 grandes grupos familiares, ¿no estarían emparentados entre sí? Un equipo multidisciplinar puso en marcha una profunda investigación genealógica. Se recogieron fuentes documentales en archivos parroquiales, civiles, municipales, hemerotecas, así como el testimonio oral de los pacientes más ancianos. A finales de 2004, las familias descubren que estaban emparentadas y que poseían ancestros comunes bastante lejanos, y que en realidad eran ramificaciones de un mismo árbol genealógico. Un árbol que actualmente posee más de 2.000 miembros, más de 400 familias y más de 1.000 líneas genealógicas. Descubrieron que todas las ramas entroncan en un matrimonio establecido en Tunte en 1804, de quienes nacieron 7 hijos con su correspondiente descendencia, y que sus raíces nacían en Risco Blanco, La Culata, Tahivía, en la misma comarca de San Bartolomé de Tirajana. Al descubrir la conexión de sus antepasados, se ponen en marcha una serie de estudios clínicos en todos los posibles miembros de esta familia. Se insistía en encontrar un parámetro que ayudara a detectar a quienes podían estar afectos por la enfermedad y prevenir su aparición. A pesar de ello, en julio de 2006 falleció súbitamente un niño de 14 años mientras bailaba, y en junio de 2007 falleció súbitamente una niña de 13 años, tercera hermana con muerte súbita de una familia de 4 hijos que falleció en un parque de atracciones. Paralelamente a los estudios familiares y clínicos, muestras sanguíneas de los pacientes afectados fueron enviados al laboratorio del Dr. Ramón Brugada para su análisis genético. En diciembre del 2007 se nos comunica que varios miembros de esta familia son portadores de una mutación en el gen que codifica el receptor cardíaco de la rianodina. Se produce un cambio de aminoácido en la región citosólica de la proteína en la posición 357, cambiando de una glicina a una serina. A raíz de dicho descubrimiento, se realiza el genotipado de alrededor de 2.000 personas con sospecha de pertenecer a dicha familia, detectándose que en el árbol genealógico entroncan en un punto anterior, concretamente a un sujeto nacido en 1749 que se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. El árbol previo que hemos mostrado pertenece a uno de sus hijos. En un periodo entre 2007 y 2011 hemos genotipado alrededor de 2.000 personas con sospecha de pertenecer a dicha familia, detectándose 215 pacientes positivos para la mutación G357S, de los que 36 pacientes habían fallecido súbitamente con una edad media de 18 años. Nos quedamos con una población de 179 pacientes portadores vivos de una mutación en el gen de la rianodina.
Hemos elaborado un protocolo clínico de seguimiento y tratamiento de estos pacientes desde una comisión establecida en nuestra región, debido a la complejidad de la enfermedad y a la ausencia de datos publicados. El protocolo consistía en realizar una prueba de esfuerzo, un Holter y una ecografía sin tratamiento. Y posteriormente se inicia tratamiento betabloqueante a dosis crecientes, evaluándose cada 3 meses con prueba de esfuerzo la efectividad del tratamiento betabloqueante tanto en la frecuencia cardíaca como en la aparición de arritmias ventriculares con el ejercicio. Durante un seguimiento de 4 años no se han detectado eventos cardíacos en pacientes negativos para la mutación. En el año 2009, un joven de 16 años perteneciente a la familia y que no se había querido genotipar, fallece súbitamente mientras desarrollaba un esfuerzo emocional intenso. No estaba en tratamiento betabloqueante. Posteriormente, se comprobó la positividad de uno de sus progenitores. En el año 2010, otro joven de 33 años falleció súbitamente durante un esfuerzo físico. Su familia tampoco había querido genotiparse y posteriormente se comprobó que uno de sus progenitores era positivo para dicha mutación, y en muestras obtenidas de la necropsia se comprobó que el mismo paciente era positivo para la mutación. En la actualidad existen aproximadamente 30 pacientes familiares directos de pacientes positivos que no se han genotipado por negativa de los mismos, incluyendo algunos menores de edad. No cabe duda de que estamos en las primeras etapas de la integración de la genética en el diagnóstico y seguimiento clínico de los pacientes. Sin embargo, constituye todo un reto para los cardiólogos hoy en día el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos portadores debido a la gravedad de los síntomas cuando se producen y la poca reproducibilidad de los mismos. Se necesitarán nuevos estudios para determinar la efectividad de los diferentes tratamientos y, lo que es más importante, cuáles son los factores predictores que hacen que 2 pacientes con la misma mutación tengan diferente curso clínico.